te doy la bienvenida a este primer episodio de Collage Social Club, el club donde explorarás la creatividad para tu bienestar emocional y autoconocimiento. Y además conocerás las historias detrás del collage con diferentes artistas alrededor del mundo. Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, iniciamos esta temporada con dos invitadas muy especiales, mujeres que admiro muchísimo y referentes para mi trabajo también. Una de ellas es artista y la otra de ellas es médica. Y en esta dupla nace un proyecto increíble en donde el collage y la salud mental se unen. Con ustedes, Collage Mente. Hola, buenas tardes. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poco de qué hacen y cómo están relacionadas con el mundo del collage. Bueno, pues yo soy Rebeca Elizegui, soy artista visual especializada en la técnica del collage y en este podcast me presento junto a Paola Buedo, que ahora se presentará ella misma, pero ya me adelanto. Ella es médico, investigadora, especializada en salud mental y nosotras nos conocimos hace ya algunos años a partir del libro Ethos Mental que escribió Paola en su momento y bueno, en ese momento me pidió ilustrar su libro, que es un libro de texto, digamos, que habla sobre salud mental, muy interesante, por cierto, lo recomiendo a todo el mundo. Y a partir de esa conexión profesional, que fue un punto de partida, que pudo haberse quedado ahí, pero bueno, continuó porque ahí surgieron unas conexiones muy, muy profundas entre las dos. Pues eso, surgió una conexión que nos llevó a abrir un nuevo camino llamado Collage Mente, que es un proyecto que codirigimos las dos, en el que planteamos explorar la salud mental a través del collage. Así es. Bueno, mi nombre es Paola Buedo, como decía Rebe, yo soy médica, o estudié medicina, mejor dicho, y después me formé en salud mental, en distintos dispositivos de atención, quiero decir, en hospitales, en salud mental comunitaria. Y siempre intenté también combinar esa práctica profesional con la investigación y con cuestiones que tienen que ver con la interacción con las personas, todas, no solo con mi ámbito laboral, y en ese sentido surge el libro y siempre tratar de pensar dispositivos comunicacionales más amplios como por ejemplo este. Y como decía Rebeca, en ese intercambio en el que yo le solicitaba que ilustre la tapa de ese libro porque me parecía un artista excepcional, porque había conocido sus libros anteriores, había sido usuaria de sus libros de collage, surgió esto que es Collage Mente, que se trata de eso, de brindar herramientas que a veces no están accesibles lamentablemente al público en general y que la verdad es que son muy necesarias porque la salud mental es algo que hay que promover, de lo que hay que encargarse. Por supuesto que eso no es otra lista más de cosas para hacer de todas las que tenemos que hacer hoy en día, sino más bien es algo es un momento que nos podemos tomar para disfrutar y para pensar, para reflexionar las cosas que hacemos, para apreciar las cosas que hacemos, para también pensar los desafíos que a veces hemos transitado, que tenemos por delante. Entonces, todas esas cosas no tienen mucho lugar en la cotidianeidad de las personas y son súper importantes, diría que son vitales, y eso es un poco lo que tratamos de trabajar en Collage Mente, ¿no? Seguramente Rebe lo va a explicar mejor, pero usando el collage, que es una técnica artística y ya, digamos, la evidencia ha dado cuenta de cómo el arte es un gran sublimador de un montón de cuestiones en torno a la salud mental, pero el collage me parece que es particularmente especial, en tanto una técnica absolutamente democrática. Nadie necesita tener talentos especiales, ya no necesitas ser ni Pablo Picasso ni Yayoi Kusama para poder dar cuenta de tus cuestiones con el arte, y entonces me parecía que era una combinación muy, muy potente. Paola, nombraste el tema de un libro por el cual conociste a Rebeca y creo que es una linda coincidencia porque yo me encuentro este libro en mi primer viaje a Madrid de Collage Terapia, un libro de ejercicios para collage
y yo no supe de que era de Rebeca ni nada. En ese momento yo no había decidido estudiar arteterapia, estaba ahí, pero estaba como en stand-by y lo veo y es como una confirmación a seguir con el proyecto y como darle más vida a lo que llevaba haciendo como hobby, que se fue creciendo. Resulta que curiosamente Paola te conoce por ese libro también. Entonces, me parece como algo que es súper lindo esta coincidencia. Y ahora que estamos hablando de collage y por qué collage terapia, ¿cómo surge esto? Bueno, sí, realmente este libro, Collage Terapia, a mí personalmente me ha traído muchísimas alegrías, ¿no? Primero porque fue el primer libro que yo publiqué sobre collage. Es un libro, como tú has comentado, Laura, para la gente que no lo conoce, es un libro que plantea una serie de actividades de collage, pero también planteadas desde, bueno, también un poco con este enfoque del autoconocimiento, ¿no? Del hacernos preguntas, el autoexplorarnos y trabajar a través de la creatividad, en este caso a través del collage. ¿Por qué? Bueno, pues como antes comentaba Paola, el collage nos permite, más allá de las personas que ya estamos especializadas en esta técnica, al público en general, el collage le permite poder romper ese miedo al papel en blanco, ¿no? De forma más fácil que, por ejemplo, con la pintura, el dibujo u otras técnicas artísticas, porque siempre partimos de unas imágenes ya existentes, ¿no? Que un poco, si tuviéramos que definir qué es el collage, ¿no? Diríamos que el collage lo que nos permite, es una técnica que nos permite, yo siempre digo, nos permite crear nuevas realidades a partir de realidades ya existentes, ¿no? Porque nos permite reinterpretar cosas que vemos, que tienen un significado, pero al que nosotras podemos resignificar, ¿no? Eso es lo bonito del collage, el poder resignificar cosas que ya existen y transformarlas a nuestro modo de ver y crear nuevas realidades. Por eso nos parece que es una técnica súper importante para poder trabajar todos estos aspectos. Pao, ¿qué tal si nos cuentas cómo fue tu experiencia al encontrar este libro, Collage Terapia? Porque para mí fue como lo que dices, Rebeca, una revisión a mi mundo interno también, una reinterpretación a través del material, pero cuéntanos cómo tú defines también collage, porque creo que también cada una tiene una interpretación o una definición propia de esta técnica. Primero, cuando nos reunimos para conversar sobre este encuentro, me quedé pensando que al final qué poder siguen teniendo los libros, ¿no? A veces en esta era de la digitalización y todo, y lo de todo virtual, y al final como dos personas que viven en puntos muy distintos del mundo, fuimos como encontradas por un libro, no sé, me parece una cosa poética muy hermosa. Y yo el libro lo encontré muy de casualidad, estaba mirando libros en una librería, lo que hace todo el mundo, chusmea libros, y de repente estaba ahí como en un rincón, porque me parece que también en ese momento, o sea, yo es un libro que debo haber comprado hace, ¿qué? 10 años, Rebe, no sé cuándo lo publicaste, pero fue hace muchos años, la verdad. Entonces, claro, no existía lo que después Rebe me enseñó que se llama libros taller. Entonces, ese libro no tenía un lugar en esa librería, porque no había otros libros como ese. Entonces estaba medio como en la parte de arte, fotografía, está ahí, pero tampoco, viste, por supuesto tampoco pertenecía ahí. Y lo vi y me pareció muy lindo el diseño, o sea, entré por una cuestión estética y después lo abrí y dije, wow, esto, y yo me dedico a investigar, les contaba, entonces a veces también la cosa de la lectura me cansa un poco y entonces encontrar un libro que al final también, pero al mismo tiempo me gustan mucho los libros, pero entonces encontrar un libro con el que yo pudiera jugar y tocar y hacer algo con eso, me pareció muy espectacular y me pareció muy innovador, o sea, realmente no había visto nada así. Y después cuando lo abrí, llegué a mi casa y empecé a hacer las actividades, sí, me conmovió mucho y me dio muchas ganas en ese momento, revista, te lo quiero decir. Yo en algún momento quiero hacer, o sea, quiero también ser alguien que pueda hacer esto como productora, ¿no? No porque tuviera ideas mejores que las que había en ese libro, sin duda, ¿no? Pero como no sé, me generó algo más que disfrutar el libro como usuaria, sino dije, quiero como pertenecer a este mundo, no sé, algo de eso. Y también pensaba hoy que el collage nos conecta mucho con la niñez, porque también es una cosa que hacen todos, todas y todos los niños en la escuela. Es como
como una cosa muy especial. Entonces, nada, vos como adulto ponerte a pensar sobre algunas consignas interesantes. Me acuerdo que decía cómo te veías en 5 años. Había una cosa a futuro que yo me acuerdo que le hice con muchísimo entusiasmo y prácticamente se convirtió en una especie de estampita. em, y conectar, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Las manos, los deseos, los pensamientos. Y la verdad que es muy lindo. Y sí, y eso, y conectar con el niño o la niña interna, que es algo que no deberíamos dejar esfumar. Es muy importante ese aspecto que estás comentando, Paola, porque pienso que todo surge desde ahí, ¿no? O sea, al final el libro que estamos comentando o los ejercicios que trabajamos nosotras desde Collage Mente, o seguro que los ejercicios que tú trabajas, Laura, en tus talleres, son un punto de partida, ¿no? Yo planteo esto como un detonante para que las personas de alguna manera despierten y les despierte esta curiosidad de expresarse a través de lo visual, ¿no? Porque muchas veces, cosas que nos cuesta mucho explicar con palabras, cuando nos ponemos a trabajar manualmente, conseguimos expresar o incluso identificar sentimientos o estados de ánimo personales que teníamos ahí como en una nube, ¿no? Y de pronto, a partir de la creatividad y de lo visual, surgen, ¿no? Y se pueden explicar. Entonces, me parece muy interesante esta idea. Y después, volviendo un poco a la pregunta que hacías, Laura, de por qué coincidimos aquí las tres alrededor de este libro, ¿no? Bueno, pues seguramente porque las tres entendemos el collage, la creatividad y las artes como una herramienta más para poder trabajar otros aspectos, ¿no? Más allá de crear cosas bellas, de crear cosas artísticas, utilizamos o entendemos también esta herramienta como una pieza más para llegar más allá, ¿no? En lo personal. Ambas nombran algo súper importante y es como el trabajo manual, pero también esta conexión con lo infantil, con la infancia y el permitirse jugar, ¿no? Creo que algo que permite la creatividad es conectar con ese juego y lo importante también, aparte de mantener esta creatividad viva, es volver a esto de jugar y ser consciente del juego, ¿no? Creo Ujú. que todos nacemos creativos, pero a partir que vamos creciendo, pues se nos va un poco coartando esta situación del juego, sea por cultura, sea por edades, sea por trabajo. Y qué importante también es esto de regresar a la infancia para permitirse jugar sin el castigo, ¿no? Que creo que lo Ujú. llevamos constantemente los creativos a, no me quiero bloquear creativamente. Y otra cosa que quería resaltar es el tema de las manos, que también quería hablarlo con ustedes, y es esta gimnasia a través del trabajo manual, que también se puede Ujú. convertir en una meditación. Recuerdo mucho en arteterapia cuando conocí a Jung, con la escuela junguiana, y entonces hay una frase que me gusta mucho y lo voy a citar, y es como: el arte es el medio donde el subconsciente refleja nuestro mundo interno, cuando muchas veces ni las palabras lo pueden expresar. Y creo que es algo que hablabas, Rebe. Ujú. Todo esto, para preguntarles también como, bueno, ya hablamos de reinterpretar la imagen, de usar las manos, de reusar también esta conexión con el niño interno, y quiero preguntarte sobre el material, sobre esto de reusar y el reciclaje que hay. Creo Ujú. que nombrabas el tema de que el collage es una técnica súper democrática. Es que incluso Ujú. con la basura que botamos podemos hacer collage. Entonces, cuéntanos un poco de esta democracia que tiene esta técnica y del tema del material. Sí, cuando decimos que el collage es una técnica democrática, claro, se refiere a dos aspectos. Primeramente, es una técnica que no requiere unos materiales específicos muy sofisticados, ¿no? Para su trabajo, como pueden ser otras disciplinas, como por ejemplo la escultura o la pintura que ya hemos comentado antes. Es decir, con todo podemos hacer collage. Y por otro lado, también un poco lo que decíamos antes, cualquier persona puede comenzar a hacer collage, ¿no? Después se sentirá más o menos cómoda, pero cualquier persona con muy pocos materiales que tiene a su alcance, o sea, con
Revisando yo siempre digo que si alguien quiere comenzar a hacer collage, comience por revisar las estanterías de casa, ¿no? Porque seguro que hay algunos libros que hace 1000 años que no consulta que contienen imágenes súper inspiradoras y muy adecuadas para poder trabajar. Evidentemente, con todo se puede hacer collage y yo siempre insisto mucho en esta idea porque la importancia de la composición o de esa nueva imagen que creemos está en nuestra mirada, no en el punto de partida del material. Es que el collage tiene muchas res, ¿no? La reinterpretación, la revisión, la rebúsqueda, el reciclaje, la reinvención, ¿no? Todas estas cosas que trabajamos a través de esta técnica. Y después hablabas también de lo manual. Bueno, hoy en día, por supuesto, se puede trabajar también collage de forma digital y hay unas herramientas fantásticas para hacerlo y obviamente es una manera más de trabajar el collage, ¿no? Pero bueno, nosotras, desde luego, desde Collage Mente y yo cuando hago mi trabajo personal, artístico, digamos, más allá del trabajo editorial o un tipo de trabajo que requiera de un paso digital, digamos, para su óptima impresión, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo artístico puramente tal cual, siempre insistimos en la idea de que el trabajo manual nos aporta muchos más beneficios, ¿no? En el sentido de esa conexión que tú decías con el material, porque se crea ese momento de mindfulness, ¿no? De el aquí y ahora, estoy trabajando en una mesa con este material, trabajo con lo que tengo, no puedo buscar otro material que no tenga a mano, es decir, me condiciona de una manera que también me reta a trabajar de una forma concreta. Y esa conexión manual y sensorial con el material también es mucho más intensa, obviamente, cuando trabajamos a mano, cuando trabajamos digitalmente. Total, creo que es una gimnasia increíble. Em, Ujú. Paola, yo quiero preguntarte cómo esta conexión, sobre todo, claro, tú vienes y conoces el libro de collage terapia y conoces esto y pasas por el ejercicio manual y tú relacionada con la bioética, con la salud mental, ¿qué encontraste en ese proceso? ¿Cómo fue esa conexión y cómo fue ese trabajo también personal dentro de la experiencia y no desde la teoría, por ejemplo? Que es algo que yo por lo menos aprendí con el collage. Yo empecé con el collage digital y pasé después a lo análogo y noté la diferencia entre el ejercicio mental y todo esto y la teoría pues pasó a otro plano. Totalmente. Me pasó que el libro de Rebeca me sirvió para jugar. O sea, al principio lo tomé como una especie de juego, ¿no? Eso que hablábamos hoy de conectar con la niña interior, que yo creo que hay algo que tienen los niños y niñas, que es que tienen muy a flor de piel la imaginación. Enseguida ellos pueden de una virome imaginarse que esto es desde una nave espacial hasta una persona. Quiero decir, hay una flexibilidad para transformar, lo mismo que hacemos con el collage, para transformar algo en otra cosa, que eso ocurre muy espontáneamente en las niñeces. Y entonces pasó eso, pasó que al principio fue como un juego, fue como un ejercicio de imaginación, y que después abrí esa puerta y me vi pensando en qué quería, cuál era mi propósito en la vida, cuáles eran mis valores, que ahí se conecta un poco con esto de trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la ética, que es una de las cosas que hacemos en Collage Mente. En realidad nosotros trabajamos la salud mental, pero una perspectiva ética en particular que tiene que ver con promover la salud mental a través de entender determinadas cuestiones que tienen que ver con la ética, como por ejemplo nuestra autonomía. O sea, una persona no puede tener ninguna buena salud mental si no es autónoma, por ejemplo, o sea, si no puede tomar sus propias decisiones alineadas con sus propios intereses. O sea, si eso, por ejemplo, está coartado, uno la pasa mal y eso puede transformarse en un problema grave de salud mental. Si uno o una persona no tiene un propósito en la vida, o sea, no tiene una razón por la cual levantarse cada mañana, también se puede transformar en un problema de salud mental. Entonces, todas esas cosas están muy, muy relacionadas con cuestiones éticas que ahí entretejemos entre la salud mental y el collage, y que de hecho es una de las cosas que hacemos mucho también en uno de los cursos que damos desde Collage Mente con la UNED, que se llama Mente, Literatura y Collage. Y en ese sentido quería ilustrar lo que está diciendo Rebeca, porque me acordé de
de un relato de un estudiante, en esto del reciclaje que decías, Laura. Me acuerdo que una vez un estudiante del curso vino y había hecho un collage sobre una baldosa rota que había encontrado en la calle, que tenía una forma muy particular, y que ese fue como, él dijo, yo iba caminando y de repente vi esa baldosa rota ahí y dije, esto tiene que ser como la base de mi collage, del ejercicio que estábamos planteando en ese momento, y tiene mucho que ver con esto que decía Reika, es mirar otra vez las cosas que están ahí siempre, ¿no? Remirar. Me parece muy ilustrador este ejemplo. Hasta una cosa que está en la calle, que nadie hubiese prestado atención o que incluso alguien hubiese tirado a la basura, para él se convirtió en el marco o en la base de su collage. Entonces, es eso, es el juego, es la imaginación, es mirar otra vez las cosas. Mirar otra vez las cosas significa pensarlas otra vez, significa cambiar el foco, significa volver a reflexionar. Y todo eso es un ejercicio muy, de vuelta, muy potente para conocernos a nosotras mismas y después tener más herramientas para lidiar con los conflictos diarios y de todo eso se trata la salud mental. Conocernos tiene que ver con construir o sostener nuestra propia identidad y también tener una identidad potente es muy importante para una buena salud mental. Entonces está todo ahí como entrelazado y es como un lindo collage también de todo esto, ¿no? Todo lo que hablamos. Sí, y en esta línea me gustaría añadir otra cosa, Paola, que es este lindo collage que estás comentando bueno, de todo este conjunto de cosas que conforman esta técnica. También potenciamos mucho desde Collage Mente la idea de lo comunitario, ¿no? Lo comunitario, lo diverso, lo igualitario, desde un punto de vista feminista también, en el sentido de eso de lo comunitario. Por eso también en nuestros cursos, en todas las acciones que proponemos, está este aspecto muy, muy presente también, ¿no? Incluso, en los cursos invitamos mucho a las alumnas a compartir los trabajos, a compartirlos en comunidad, porque también, un poco volviendo a lo que decíamos antes, a través del trabajo que realizamos en collage, después ese propio trabajo ya nos da una pauta para poder explicarnos y explicar a los demás cosas que quizás anteriormente no podíamos, ¿no? Y ahí se crean unos espacios súper interesantes también, de conexiones entre personas, que potenciamos mucho. Nos parece muy importante también este aspecto. Fundamentalmente porque no se puede tener una salud mental en soledad, digamos, eso no es posible. Es la única manera de tener otra vez una buena salud mental es pertenecer a una determinada red y pensarse con otros y otras. Y esto está conectado con esto que hablamos hoy de lo mismo de la ética, ¿no? O sea, la ética se hace o nos ayuda a hacernos preguntas sobre lo humano, la humanidad, las personas, ¿no? Muchas cuestiones en ese orden que podemos explorar más adelante, pero también tiene exactamente que ver con esto, ¿no? Como la responsabilidad que tenemos para los demás y cómo los demás nos cobijan a nosotros, y entonces es en esa ida y vuelta en el que sucede la salud mental o también en el que suceden los problemas de salud mental. Cuando una persona tiene un problema de salud mental, en general está relacionado con algo que está pasando en ese contexto. Entonces, trabajar en contexto y trabajar en esto que decía Rebe de las relaciones y de pensar cómo contribuimos cada uno de nosotras y nosotros al bienestar del que tenemos al lado, es un ejercicio importante. O sea, fundamentalmente porque sobre todo en estos días que hay mucho influencer del bienestar súper individualista, ¿no? En donde me pongo yo y los límites, es como una cosa muy enfocada en el individuo, que por supuesto es importante, pero no es suficiente. Digamos, no se trata de que vos te ames a vos misma, porque al final si después estás en un contexto en el que ¿no? Las circunstancias son horribles, no vale nada porque al final te vas a sentir mal lo mismo. Entonces ese trabajo individual en realidad tiene que ser un trabajo individual muy relacionado con un trabajo más comunitario y más colectivo. Es la única manera que funcione, digamos. La primera vez que hablamos, creo que, Paola, tú nombrabas el tema de la teoría relacional y me encanta cuando la nombraste porque viniendo de las ciencias sociales, pues habla sobre este énfasis que tiene sobre las relaciones, que más adelante me gustaría que habláramos sobre esta diferencia que tú hablabas sobre la medicina tradicional, basándonos como en este tema muy de lo biológico y del cuerpo y
de la separación que tiene la medicina desde la salud mental también. Pero ahora quiero preguntarte y preguntarle también a Rebeca. Yo por lo menos en los talleres hablo de que sanar es colectivo y de que el tema de salud mental es muy importante dentro de la colectividad y dentro de la diversidad. ¿Cómo ustedes lo llevan en sus talleres y cómo han llevado como este tema de lo colectivo, qué han aprendido en este proceso también, de que qué diferencia es trabajar uno a uno, no sé, sea en salud mental o sea uno a uno con una asesoría artística y qué diferencia hay dentro del marco de lo colectivo? Bueno, muy interesante el aspecto también de trabajar individualmente o colectivamente, ¿no? Como ya hemos comentado antes, nosotros le damos mucha importancia a este aspecto y de hecho en muchos de los talleres o planteamientos que hacemos siempre trabajamos como desde lo individual a lo colectivo, ¿no? En el sentido de que, como comentaba antes Paola, para formar un buen colectivo los individuos deben estar bien formados, ¿no? Es decir, somos piezas de un gran puzzle, ¿no? Entonces, nos gusta mucho trabajar estos aspectos desde lo individual, que cada persona trabaje sus propios aspectos para después pasar al trabajo grupal. Yo, por ejemplo, cuando hago talleres físicos, digamos que estamos en un espacio común, las personas, siempre trabajo estos dos aspectos, ¿no? O sea, un trabajo individual en el que cada persona se adentra en su propio mundo, en su propia creación, y después un momento para compartir este espacio, ¿no? A modo de un cadáver exquisito o cualquier otra actividad que podamos hacer en la que ahí mezclamos las manos, mezclamos las mentes, mezclamos las miradas, mezclamos las emociones y bueno, de ahí surgen otras creaciones distintas, ¿no? Es muy interesante también trabajar estos dos aspectos porque, bueno, para mí es imprescindible, ¿no? O sea, comenzar desde lo individual y acabar en lo colectivo, precisamente para acabar de autoanalizarnos también como parte de un todo. Sí, yo agregaría eso que en realidad cuando usamos las palabras individual y colectivo lo hacemos porque necesitamos alguna referencia para ubicar de qué estamos hablando, pero en la práctica, digamos, son bastante difíciles de separar. O sea, por más que una esté haciendo un ejercicio individual, como por ejemplo los que nosotras proponemos en el curso de la UNED, esa persona se sienta y hace su collage sobre, por ejemplo, identidad o sobre pensar su biografía e inevitablemente, digamos, su individualidad está compuesta por miles de personas que han hecho posible que esa persona sea como sea, por la positiva, por la negativa. Quiero decir, cuando uno tiene frustraciones porque ha tenido unas malas situaciones con otras personas. Cuando uno piensa en su identidad, tiene que ver con cómo, en dónde nació, la relación con sus padres, con sus amigos, con su profesión, qué sé yo. Todo está conectado con algo en orden de lo social. Cuando uno piensa en sus virtudes o las cosas en las que más o menos se sienta cómoda, tiene que ver con que un otro te validó en eso. Entonces, también cuando decimos individualidad no hay tal cosa en términos prácticos. Por supuesto que usamos esas palabras para entender, pero en realidad ya el pensarse una misma es estar pensando en cómo los demás formaron parte o forman parte de tu vida. Y respecto a lo colectivo, en los cursos, esto que decía Rebeca, ¿no? Todas trabajan en sus casas solas, ¿no? Pensando haciendo sus propios procesos reflexivos. Y después hay un momento de poner en común. Y es muy interesante lo que pasa en esa puesta en común porque no es solo una puesta en común, es también ver que el problema o la frustración o el dolor o lo que sea que alguien quiera expresar, al final seguramente le pasa a otra persona en la sala, ¿no? Y eso también es decir, nos pasan más o menos las mismas cosas a todas las personas y está bien encontrarnos ahí, sobre todo porque la mayoría somos mujeres, entonces tenemos muchas cosas del orden, ¿no? De los estereotipos y las opresiones a las que las mujeres históricamente hemos estado subsumidas y entonces eso también, digamos, no es solo el compartir una cosa colectiva, sino decir, al final atravesamos las mismas experiencias y a veces es también compartir cómo las atravesamos o qué experiencia le sirvió a la otra para pasar mejor o para duelar mejor o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí la reflexión que un poco resumiría esto es una cosa que siempre decimos también, que es que todas las personas somos un collage, ¿no? Como decía Paola, un collage
de experiencias de nuestros antepasados, de nuestra cultura, de nosotros mismos, y cualquier grupo social es un collage de muchas personas. Es decir, que al final es como, una cosa que el collage continúa, ¿no? O sea, no hay cosas sueltas, los cabos no están sueltos. Pero a través de esta técnica nos permite muchas veces analizar este tipo de aspectos. Me encanta lo que dicen porque este tema siempre sale. Yo he trabajado desde que migré con el tema de la migración y curiosamente cuando comencé a hablar de lo que me pasaba, a la que había migrado a Corea, la que había migrado a Europa y la que había migrado a Australia, le pasaba lo mismo. Dolía igual, solo en circunstancias diferentes. Y entonces, claro, era como que el dolor era más liviano si se llevaba en colectivo. Por eso creo que algo que siempre voy a repetir es que sanar es colectivo. Y me encanta también lo que dices, Rebeca, porque hace poco hablaba con alguien, un artista del collage también, que decía, todo es un collage, todo. Estamos inmersos en un collage que es eterno y que se va reformando y se va transformando a diario. Ahora, pasando también de esto de lo colectivo a lo individual y que la salud mental, tú hablas, Paola, sobre lo importante que es estar en esto, ¿no? En comunidad, porque sin lo colectivo no hay salud mental. Cuéntanos un poco cómo es esta distinción de lo que tú hablas en tu libro, Ethos Mental, de la separación que hay desde de la academia y desde la medicina, y cómo tú haces esta separación. No sé si separación total, pero sí sobre que hay que tratar desde la bioética a la salud mental de una forma totalmente diferente y repensarse desde ahí. Corrígeme si estoy errando un poco la tesis, pero cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, el libro trata de dar cuenta en realidad que si ponemos una mirada bioética sobre el campo y la salud mental, posiblemente resolvamos muchos de los problemas que tiene el campo hoy en día y que viene arrastrando hace muchos años. La salud mental es un campo muy intenso porque hay muchos actores que están jugando ahí, ¿no? Con mucho poder. Y en ese sentido hay también muchas miradas sobre qué significa tener un padecimiento mental, un trastorno mental, o como incluso desde lo concepto, digamos. Hay gente que le va a llamar trastorno mental o enfermedad mental, que es completamente erróneo, pero bueno, otras que le van a decir sufrimiento. Entonces, hay como siempre una puja ahí de cuestiones desde conceptuales hasta terapéuticas, ¿no? Pero existen, están ahí todas al mismo tiempo jugando. Pero es verdad que hay una que es la más hegemónica, ¿no? Que un poco lleva al mando la psiquiatría y que su bandera es que el origen o la causa de los trastornos mentales tiene que ver con una disfunción en determinados neuroquímicos y bueno, entonces la solución natural a eso es un fármaco que corrige esas deficiencias. Entonces, la verdad es que cuando uno mira los números de prevalencia, o sea, cuánta gente tiene trastornos mentales, lo único que ha pasado es que se han incrementado. Si realmente esa teoría fuera cierta, quiero decir que todo además en salud mental y particularmente en psiquiatría es todo el terreno de la hipótesis, porque no hay ninguna evidencia científica sólida que diga que eso es cierto, ¿no? Que esto que estoy diciendo yo que esto que sostiene la psiquiatría es cierto. De hecho, se llama así como la hipótesis dopaminérgica, la hipótesis serotoninérgica, son hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay nada probado. A lo que voy es que evidentemente esta posición hegemónica de que es un problema cerebral y por tanto el fármaco es suficiente no ha dado resultados. No es ninguna novedad, uno solo tiene que ver qué ha pasado en la historia en los últimos 50 años, desde que los psicofármacos son una cosa mainstream. Entonces la propuesta del libro es, miremos un poco éticamente esto. ¿Qué significa mirar éticamente esto? Bueno, repensemos si realmente, y mirando la evidencia, en realidad hay un desbalance de neuroquímicos, de neurotransmisores o pasan otras cosas también. Capaz que pasa eso, pero capaz que pasan otras cosas. Repensemos si el fármaco es la solución a todo. Repensemos si, por ejemplo, desde miradas más feministas, como la que decías vos de las éticas relacionales, en realidad cuando uno tiene un síntoma en salud mental, cuando uno está ansiosa por algo, por ejemplo, en realidad no es una alarma que sabiamente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, porque a veces, a veces es un síntoma corporal, no es que todo se traduce a una cosa mental, no es un síntoma de que nuestro cuerpo, nuestra mente nos está diciendo, che, esto no está bien. Y entonces, en vez de acallar ese síntoma con un ansiolítico, tal vez deberíamos
¿no? Darle un poco de protagonismo a ese síntoma en el mejor sentido de la palabra, lo quiero decir, ¿no? Porque por supuesto no es nada agradable tener ansiedad, esto quiero que quede claro, yo no defiendo que la gente padezca, lo que digo es que muchas veces esos síntomas son alertas que nuestro cuerpo nos da para decir, acá hay algo que hay que cambiar para que vos estés mejor, ¿no? Entonces la mirada ética sería repensar todas esas cosas, repensar cómo miramos a la salud mental, cómo miramos al padecimiento mental. Porque además una cosa muy importante es que cuando se habla de salud mental, automáticamente las personas piensan en problemas de salud mental. No se piensa la salud mental como una cosa, primero está esto, primero es cómo bueno, lo que ya estuvimos hablando durante toda esta conversación. Entonces, ¿cómo pensamos la salud mental? ¿Cómo pensamos los padecimientos mentales? ¿Cómo pensamos a la persona que padece como un delincuente que de repente va a sacar un cuchillo y me va a matar porque es inestable, ¿no? Como toda esta cosa hollywoodense de mostrar a una persona con padecimientos mentales, tipo el Joker, ¿no? Como la construcción simbólica que hay alrededor de determinados trastornos mentales más severos. Bueno, repensemos eso socialmente, no es tampoco solo un problema del sistema de salud. Hay algo de, no vemos personas con problemas de salud mental trabajando en una panadería, no las vemos, ¿no? Están excluidas y por muchísimos años estuvieron encerradas en hospitales y eso lo hicimos, o sea, lo sostuvimos como sociedades también. Entonces, como hay que mirar el problema desde muchos ámbitos y no solo mirarlo, sino como es la bioética, que es una ética aplicada, ¿no? Sino ponerse a hacer algo con eso, tratar de cambiar esas cosas para finalmente que las personas puedan vivir mejor, puedan sentirse mejor, ¿no? Puedan transitar su vida mejor, que al final es la única que tienen. Bueno, luego tú lo montas, Laura, porque esto va a quedar Sí, un no. poco Frankenstein, luego lo montas. En edición, esto va a quedar un collage. Esto es un gran collage. Yo quería decir dos cosas, ya como vamos así desordenadas, las voy a decir, ¿vale? Una y después otra. Y después tú haces el collage. Vale. Por un lado, que una de las ideas, corrígeme si no, Paola, de Collage Mente importante es que lo que planteamos es mantener en forma la salud mental y la salud creativa antes de caer en el problema, ¿no? Es decir, mantenernos en forma, igual que nos mantenemos en forma físicamente o a otros niveles, mantener en forma la salud mental a través de la creatividad, ¿no? Un poco esa idea de importante mantener eso, cuidarlo, mimarlo para no estar mal, básicamente. O sea, adelantarnos a ese tema. Para no estar mal, pero yo diría sobre todo para estar bien, que no es lo mismo otra vez como la ausencia del mal no significa estar bien, ¿no? O sea, la capacidad de disfrute, la capacidad de placer, eso tiene que estar más presente en las formas en que pensamos nuestras vidas y no lo está, este es el problema, ¿no? Entonces, por eso también le queremos darle, como decía Rebeca, mucha énfasis a eso. No solo a pensar cómo no estar mal, que por supuesto es importante, pero al final nos quedamos siempre ahí como prevenir esto, prevenir esto, prevenir. Bueno, no, pero pensemos cómo disfrutar más la vida, cómo encontrar placer en las cosas, cómo sentirnos tranquilas, sin exigencias, cómo no estar pensando en lo que va, ¿no? Como desde lo positivo, pensar, ¿cuántos de nosotras pensamos, che, a ver, voy a hacer, ¿qué es lo que más disfruto en la vida? O, no hacemos ese ejercicio en general de forma consciente, por ahí lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero, y bueno, eso es una deficiencia, porque al final no se trata solo de no pasarla mal. Sí, sería eso, utilizar la creatividad como un elemento más de expresión personal, igual que tenemos otros, utilizar la creatividad y el arte como un espacio de expresión personal y de bienestar personal, ¿no? A través del autoconocimiento. Rescato mucho porque como que este espacio y Collage Social Club busca esto, la búsqueda de la exploración creativa para el bienestar emocional y esto lleva consecuente al autoconocimiento. Quiero rescatar algo que decías, Paola, sobre el control y sobre este diagnóstico también que hay, que constantemente en salud mental se queda solo en lo biologicista, sí, no me enredé, y como que normalmente se piensa, por lo menos cuando hago como talleres de arte terapia,
o cosas parecidas, hay muchos que me salen con, bueno, ¿y qué significa mi obra? ¿No? Como esta búsqueda del diagnóstico constante a través de la obra, porque tenemos esta, no sé si idea colectiva de que hablar de salud mental inmediatamente tiene que verse con un diagnóstico o con una medicación en la mayoría de casos, y que quería hablar de esto porque la creatividad y estar en sociedad también implica una prevención frente a temas de salud mental. No solo se tiene que tratar el diagnóstico, sino también se tiene que buscar este disfrute y este placer que tú hablabas, Paola, sobre una forma de prevención. Y sobre todo, pues para mantener este ejercicio que tú hablas, Rebeca, sobre ejercitarnos para la búsqueda del bienestar emocional. Creo que también quisiera rescatar que la salud mental depende de muchos factores, no solo la cultura en la que estamos inmersa, los estresores o detonantes que podamos tener, sino también hablar de una justicia social, que creo que desde una postura política y feminista también creo que muchas veces queda muy separado desde la medicina o desde la psiquiatría clásica, en donde no está integrado. Entonces me encanta lo que dices frente a la bioética y quisiera como em, esto de cómo el collage ha llevado también a repensarse esto desde su proyecto de Collage Mente. Voy a retomar, me parece súper otra vez ejemplificador, ¿no? Alguien que te muestra su obra y te dice, decime qué significa esto, está buscando evidentemente conocerse, pero está buscando que lo haga otro. Cuando es un proceso que, bueno, no es sencillo hacer, esto también hay que decirlo, entonces es más fácil que venga otro y nos lo diga, ¿no? Que es un poco la misma lógica que sigue, y no estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿no? Pero es un poco la lógica que sigue la astrología, no esto de leer, hay que alguien me diga cómo soy, y entonces, ¿no? Que está súper válido, no, ya digo, no hago un juicio de valor, lo que digo es que evidentemente habla de eso, habla primero una necesidad de entender quiénes somos, y entonces agarramos estas cosas, la astrología, no sé, o a la profe del taller y le decimos, decime qué. O sea, evidentemente hay una necesidad de conocernos y de saber quiénes somos, pero también hay como un poco una sí, como pocas ganas de hacer esos procesos en soledad, porque también tenemos un poco miedo de, ¿no? estar con nosotros mismos y empezar a mirarnos y a entender quiénes somos, porque, insisto, no es sencillo y a veces nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan, pero también nos vamos a encontrar con cosas espectaculares, quiero decir, pero creo que tiene que ver con eso y con que además, nada, vivimos en sociedades en el que todo tiene que tener una etiqueta. Entonces, bueno, es mucho más fácil si yo al final tengo un diagnóstico de esto porque de vuelta me define, me hace parte de algo, me ponen en algún lugar, que eso hace parte también a las preguntas de quiénes somos. Quiero decir, resuelve cosas existenciales que están muy presentes en cada persona y justamente por eso es re importante encontrar ser parte de espacios donde estas cosas puedan fluir, porque si no también estamos muy expuestas o muy vulnerables a caer en lugares un poco más trágicos a veces, ¿no? La gente a veces en búsqueda de pertenecer a cosas termina votando a monstruos, por ejemplo, ¿no? O, bueno, perteneciendo a sectas. Estoy yendo muy al extremo, pero quiero decir que esa búsqueda existencial de pertenecer a algo o de saber quiénes somos, no es ninguna pavada, y que es un poco el motor de la humanidad, ¿no? Y entonces, claro, tiene que ver con eso que vos decías del ejemplo y de lo de las etiquetas. Yo quería añadir aquí que respecto a esa pregunta que tú comentas, Laura, que a veces hacen algunas personas, nosotras siempre potenciamos mucho la idea de que esta explicación del propio trabajo se la den las propias personas, ¿no? Los propios autores. Siempre potenciamos mucho en los ejercicios que lanzamos o que proponemos que las personas hagan un trabajo visual, en este caso collage, y lo justifiquen, entre comillas, es decir, lo interpreten ellas mismas, porque esa explicación que buscan se la encuentran ellas mismas,
que nos parece el ejercicio interesante en este aspecto, ¿no? Estábamos hablando desde el principio que hablábamos de la autoexploración, ¿no? Y el autoconocimiento. Entonces, no esperar a que esa lectura te la dé otra persona, sino que te la puedes hacer tú misma, ¿no? La puedes ir indagando tú misma. Y ese también me parece un aspecto importante. Totalmente, pero en línea con eso me hiciste pensar, Rebe, que y en realidad lo que uno está analizando ahí es la obra, no es a la persona. O sea, esa obra no va a ser la respuesta a la estructura de personalidad que tiene alguien o a los problemas existenciales que tiene la persona. En todo caso, uno puede ayudar al otro a ver cosas de una obra que una persona hace en un momento determinado, ¿no? Y que va a dar algunas respuestas ahí cortoplacistas. De hecho, muchas veces decimos, este collage vuelvan a mirarlo en un mes. Exacto. Y seguramente van a aparecer cosas muy distintas porque tiene que ver también en el contexto en el que se está interpretando, ¿no? Entonces también reforzar la idea de que esto no te define a vos como persona, esto te define un momento tuyo en el que estás pensando determinadas cosas, que estás compartiendo determinadas personas, etc. Sí, o te puede ayudar a poner sobre la mesa temas que en ese momento necesitas trabajar o necesitas atender. Y bueno, pues en ese sentido, pues es una gran ayuda, ¿no? Lo que dice Paola es muy importante. Siempre decimos, volvamos a mirar las piezas dentro de un tiempo, porque ese segundo análisis o tercero o cuarto o quinto también es muy interesante y también nos dice muchas cosas. Y también nos dice que somos cambiantes, ¿no? Y que estamos en movimiento, que estamos en tránsito continuo, ¿no? En la vida. Es decir, atender a esas cosas también es interesante. Quizás con el paso del tiempo falte una pieza en ese collage o sobre alguna o no, o simplemente las que están han tomado otro significado o nos fijamos más en un elemento que en otro. Eso es súper interesante hacer este tipo de lecturas. Sí, total, creo que algo que he aprendido como en este ejercicio ha sido que para mí el collage se ha convertido, siendo fan de las bitácoras y de la escritura, un poco de escribir con imágenes. Y esta revisión de las que ustedes hablan posteriormente, que siempre también hago la invitación de, bueno, revísenlo en un mes, en un año y si lo pueden guardar por más tiempo, ¿qué significa? Porque esta transformación viene también, en esa reinterpretación, viene también con los cambios emocionales de ese mundo interno o lo que nos esté pasando en la circunstancia. Entonces creo que a mí personalmente el collage me ha enseñado eso, me ha enseñado a que esa interpretación puede cambiar mañana y que también personalmente estoy en constante cambio, que es algo que olvidamos, que normalmente queremos definirnos y ser eso y que muchas veces no, yo puedo ser muchas personas en esta vida y no está mal. No sé si quieren agregar algo. También eso es muy interesante, Laura, lo que estás diciendo, porque es la idea de no tener una mirada estática, ¿no? O sea, de no mirar solamente de una forma. Es decir, tener una mirada abierta nos ayuda también a entender más cosas sobre nosotras y sobre nuestro entorno, sobre el mundo en general. No tener una mirada estática es muy importante, estar abiertos a eso. En ese sentido, y volviendo un poco a algo que ha surgido antes, cuando hablábamos de lo colectivo, de que, bueno, cuando compartes con grupos similares a ti, ves que ocurren cosas similares, ¿no? Eso ya lo hemos comentado y eso es evidente. Yo invitaría también a lo contrario, a trabajar en grupos muy diversos, de personas muy diferentes, porque ahí surgen cosas súper interesantes también, ¿no? Y aprendemos mucho de lo no nuestro, es decir, de lo que vemos y no sentimos nosotros. Por ejemplo, a mí me interesa mucho trabajar con grupos con edades muy distintas. Creo que es un tema súper importante el de la edad, ¿no? O sea, mezclar personas de una edad avanzada con personas jóvenes que están comenzando en la vida, que están en momentos vitales muy distintos, pero que creo que si ahí se crea una buena interacción, se pueden aportar cosas buenísimas. Y ahí volvemos a la idea metafórica del collage también, ¿no? Igual que cuando hacemos el collage visual, el mezclar imágenes antiguas, vintage, con imágenes actuales, decimos, guau, qué guapo, porque va tomando, bueno, pues eso, una forma muy, muy atractiva y mucha potencia. También pasa lo mismo, ¿no? En las vivencias.
Por eso yo creo que es muy importante también trabajar o intentar formar grupos, pero ya no solo grupos de trabajo, es decir, en la vida en general, mezclarlos con personas distintas a nosotros, ¿no? Porque eso hace este collage del que estamos hablando todo el rato y nos hace más ricos. Total, esa analogía me encanta porque pasar, por ejemplo, en mi caso, de lo digital a lo análogo y después hacer como este regreso constantemente, me ha permitido también esa variación. Y en los talleres, migrando con diferentes culturas atravesadas y en diferentes lugares del mundo, o lo que nos pasó, ¿no? Tú, Paola, encontraste el libro de collage terapia hace 10 años, yo lo encontré hace 3 y medio casi, en diferentes lugares del mundo. Venía de Australia siendo colombiana, lo encontré en Madrid, tú ahorita estás en Alemania siendo argentina, Rebeca estaba en otro lugar del mundo, ¿no? Y como esta interacción, pero también la mezcla de que y volvemos a justificar, ¿no? El entorno, la cultura, también es parte del individuo, ¿no? Lo colectivo también es parte del individuo. Entonces creo que el collage permite eso, ser consciente de que esta mezcla que hacemos constantemente a la hora de hacer una composición puede reunir mundos muy distintos y entrarlos en un mismo lenguaje o en comunión, que es una analogía perfecta para hablar de un poco de esto, de lo que es el mundo interno y de lo que somos como personas y humanos. Y ahora, quiero preguntarles en una sola palabra, ¿cómo podrían definir collage? Mezcla. Ay, no sé, me cuesta un montón, pero yo creo fundamentalmente, así, si me obligan, diría imaginación, sobre todo. No hay, no se puede, no existe si no hay imaginación. Bueno, Lo de chicas, reconvertir los objetos en otra cosa no se puede hacer sin imaginación, así que sí, diría eso. cuéntenos un poco dónde encontrar su proyecto, dónde encontrarlas también a ustedes, redes sociales, mejor dicho, aquí la cuña publicitaria. Bueno, tenemos una página que es www. La gente no dice más eso, ¿no? www, ya se entiende. Collagemente.org. Ahí explicamos cosas del proyecto, quiénes somos, ponemos las actividades, hay material recortable, hay unas buenas listas de música que hicimos con Rebe para los momentos en los que una hace collage. Además está diseñada fabulosamente y con mucha material artístico que diseñó Rebe, así que es una página muy muy linda de ver en la compu sobre todo. Y después unos avisos tenemos una cuenta de Instagram en donde ahí hacemos retroalimentación entre las dos cosas, pero me parece que lo que más nos interesa difundir es que hacemos un curso anual en la UNED, que es la universidad. Ay, ¿me ayudas con la sigla, Rebe? Sí, Universidad Nacional a Distancia de España, sí, es la Es Universidad a Distancia. UNED, claro. Sí, bueno, ahí hacemos un curso muy hermoso que se llama Mente, Literatura y Collage. O sea que no solo ya trabajamos salud mental y collage y algunos elementos de la biótica, sino que le incorporamos la poesía, porque lo hacemos en el marco de la Facultad de Filología y trabajamos con 2 filólogas, que es muy, muy, muy interesante porque toda la poesía que trabajamos es feminista y ellas son muy genias también y nada, imagínate lo que es esa combinación, es la verdad que es un curso muy hermoso. Y ahora vamos a empezar, ¿qué? ¿La 4ª edición? La tercera. La 3ª edición. Y vamos a empezar, si tenemos muchísimas inscriptas, un curso en Flaxo, Argentina, que se llama Bioética Pop, y la idea es trabajar un poco todo esto que venimos conversando, como la cultura, ¿no? Y los contextos, sobre todo la cultura popular, que querramos o no, estamos embebidas en ella, cómo, bueno, va moldeando nuestros valores éticos en torno a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a cómo vimos la salud, la enfermedad, y por supuesto que la manera de integrar todos esos conocimientos va a ser también con un collage. Así que están todas bienvenidas. Sí, lo interesante de estos cursos, volviendo un poco a lo que hemos estado hablando esta tarde, es que son cursos a distancia, como ha comentado Paola, uno desde España y otro, el que vamos a hacer ahora desde Flaxo, Argentina, y eso nos lleva a tener grupos de alumnas muy diversos. Son cursos internacionales en los que tenemos personas
conectadas desde todo el mundo y eso nos gusta muchísimo porque se crea esta mezcla, ¿no? Este collage de personas de profesiones, orígenes, lugares súper diferentes y como decíamos antes, siempre intentamos crear esta colectividad, ¿no? en estos espacios y se crean unas sinergias increíbles y bueno, creo que las que más disfrutamos somos nosotras mismas porque realmente son cursos muy, muy, muy intensos y muy, muy enriquecedores. Y después también quería añadir, tenemos otro tipo de actividades desde Collage Mente, sobre todo las lanzamos desde nuestro Instagram. Son llamados que hacemos pues, un par de veces al año para celebrar el Día Internacional del Collage o el Día Internacional de la Salud Mental y son llamados a todo el público que quiera participar en ellos y bueno, pues participar con una pieza de collage, con un tema X. Cada año planteamos un tema diferente y bueno, después estos trabajos se publican. Intentamos siempre dar mucha visibilidad a las personas que comparten su trabajo con Collage Mente también, porque pensamos que la visibilización de los trabajos también es muy importante, ¿no? La dignificación de los trabajos de las personas y potenciamos también mucho ese aspecto. Paola, Rebeca, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y gracias por lo que hacen en Collage Mente. Un trabajo maravilloso y mi total admiración. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.